Can't store all the information on the blockchain. You just have to identify which are the ones that are important to store for the blockchain. You can't store all the information, not at this state of the blockchain technology yet. Volviendo al tema, o sea, a la misma pregunta, no se puede almacenar toda la información en una blockchain, está limitada. Aún en esta etapa todavía de infancia de blockchain, hace que la cantidad de información no sea grande. Entonces, claro, entonces pueden ser hashes, pueden ser cosas que sean fáciles y que sean útiles, pero una base de datos, lo que enfatiza es que una base de datos todavía no es fácil llevarla ni útil en sí, para poder llevar toda esa base de datos a la blockchain. Sí, sí. A lo mejor sí un hash de la base de datos. Sí, o el ID, como se Claro, claro. O a lo mejor un ID o un hash de ID o algo, pero sí hay que estudiar bien de qué forma se puede llevar. During the second session, I will explain more on the technical capabilities and limitations, like what can be stored, what can't be stored, and how is that done. En la próxima sesión vamos a explicar con más detalles capacidad, o sea, todas las cuestiones técnicas de qué se puede subir, cuánto se puede subir, las recomendaciones para poder comunicarse con la web. Okay, let's go for lunch. Yeah. Vamos a almorzar, ¿les parece? Gracias. Okay. Shin, this one works much better. Okay. Want to take that one? Yeah, whichever works. Yeah. This. Okay. Shall we start? Are we starting now? Or shall we wait for? No, my concern is if we don't start soon because my laptop may have limited battery. Okay. So I'm not sure the PowerPoint's how they. Oh, it's over here. Yeah, but it's a bit tough for my adapter. My adapter is quite huge. Okay. You have another one here? Can I see the Do you have a long enough cable? I have long enough cable. All right. I'm not sure if I I'm can. gonna plug this one. Oh no, the last one is fine. Oh, is The it? last one is fine, I think. Yeah, This is very strange. yeah. What? Oh no. So you have to hold it and then just push it in. Yeah, that one. Okay, there's blue light. But the problem with that is, Okay, does it need another adapter there? yeah, which is at the front. Go slower. Oh, Yeah, I need to plug it in here. here. Let me see. It's all gonna be the same. Yeah, but we can do this. Ah, okay. This way, it goes like this. Right. Okay. There we go. Okay. You need to charge this? No, don't worry. I'm still good for the next 2 hours. Don't worry. We can hook it up now just in case. Okay. Yeah. You know.
even with that, oh no. No, there's too much stuff there. Yeah. Go under. Yeah. Wow, this is a big plug. This is common for all British colonials. Yeah. Oops. Is it in? It is. Okay. Yeah, we're good. Yeah. Okay. Yeah, that's that. Hold on, I'm gonna check. Bien. ¿Estaríamos? ¿Estamos esperando a alguien más o estamos en condiciones de arrancar? ¿No? Ok. Whatever you want. Yeah. Okay, so moving on, I'm just going to show you what an NIS node hardware spec looks like. So we call it NIS because it's the NEM infrastructure server. We require Java 8 64-bit and we require 4 gigabyte RAM minimum or more. Bueno, ahora vamos a comentar cómo es un nodo NIS. NIS se llama NIS, pues la abreviación de NEM Infrastructure Server. Requiere Java 8, 64 bits y más 8 GB de RAM, recordar. But most of the time you don't really need to run any nodes. You can actually use the nodes that we have available on testnet and mainnet. So if you want to test on mainnet, then there is a list of nodes here. Testnet, there's a list of nodes here. The port number we use is 7890. Actually, there are a few ports. WebSocket is different. I think it's 7778 or 7880, I can't remember. Network number is 104 minus 104. Okay. Si bien no es necesario correr un nodo, se pueden utilizar los nodos proveídos por NEM, tanto en el mainnet como en el testnet. Los nodos los pueden encontrar en esas direcciones. Hay nodes, utilizan el port number 7890. That is for test node or main node? Both. Yeah. Both. Los dos usan ese puerto y network number 104. And the other port number, it's 778, 778 and 7880. Ok. Y ya tenemos otro número de puerto que es 7778. And 7880. 7880. Yeah. 7880, I believe, is more for the web sockets. El puerto 7880 es más para los web sockets. So these are available languages, SDKs. How many of you are Java? Esos son los lenguajes en los que está disponible los nodos. C#? Okay. JavaScript? TypeScript? Okay. So we are SDKs. The best ones are usually the Java, C#, PHP, and JavaScript and TypeScript. Ruby and Python are not so fully done yet. De ahí los mejores son todos menos Ruby y Python. Ruby y Python están 100% realizados compatibilidad. So NEM is easy to develop as long as you have SDK for the language. NEM es fácil para desarrollar en NEM siempre y cuando tengamos el SDK para estos lenguajes. Otherwise, it's very difficult because you need to know how to sign transactions, which involves our crypto engine. So one of the projects I helped with in Ukraine, they use a programming language called Haskell. Bueno, si no tienen el SDK es más complicado porque tienen que poder firmar. they have to sign crypto. The crypto engine. Tienen que firmar, tienen que poder hacer firmas para las transacciones
Y para eso, sin utilizar el SDK, él ha estado trabajando en un proyecto. The project is called? No, it uses Haskell. They use Haskell. Y utiliza Haskell. Yeah. So they took about 1 month to develop their own SDK before they can actually start integrating with the NEM blockchain. So that's a lot of time for enterprise development. O sea, requirió en este caso un mes prácticamente de desarrollo para poder ser integrado en él. Y eso es mucho tiempo para desarrollo, solamente por no usar el SDK provisto por él. So the last one is a NEM epoch, which is the start of our first block. This is very useful because remember I talked about our network maintaining a time synchronization. So the time synchronization is based on seconds from this first timestamp. Okay, Sorry, the NEM epoch is the Epoch. first time. The first block's timestamp creation. para poder, dado que utiliza sincronización, el NEM, vamos a utilizar para este caso el NEM epoch, que utiliza esa sincronización de tiempo del primer bloque realizado por él. So just an example, this is an API call which generates a new address. Esto es un caso de un ejemplo de una llamada, un call de API para generar una address nueva, una dirección nueva. So you can get from this API, you can get your private key, your public key, and an address. De esa API pueden obtener el private key, la dirección y el public key, haciendo eso. Now, question. Why would this API be only available on the local NIS? Ahora, una pregunta les hace, ¿por qué esa API solamente puede estar disponible en el NIS local? Si no lo puedes encontrar en todas cuentas todo el tiempo. If it wasn't that case, you could Create accounts all the time. Creating account is not the problem, crear cuentas no es el problema, but it's more on the security risk. pero es un riesgo de seguridad. So, Vuelve la clave privada, ¿Cómo? porque la generación de la cuenta termina generando las claves. He says the generation of this account actually generates the private key. yes, correct. Bingo. Yeah. So it's very important to note that when your private key is sent on a remote network, people can listen to it. Yeah. And also because NEM network is mostly HTTP and not HTTPS, something like that, when it returns to you, anyone can see this information. La razón es porque tal cual, o sea, si no fuese en el network privado, NEM trabaja por HTTP, no HTTPS, por ende cualquiera puede recibir o escuchar la clave privada en el momento de la generación. So there are APIs that only work on local nodes, but most of the APIs you can use on remote nodes. Hay algunas API que funcionan en locals, en las redes locales, como es este caso. Sin embargo, la mayoría funcionan en públicas. So here's two APIs that you can use to push information to the blockchain. So if you want to record any transactions on the blockchain, you always use either of this API. Estos son dos ejemplos de API que llevan datos, o sea, empujan datos hacia la red. Si quieren ustedes transferir datos hacia la red, pueden usar cualquiera de estas dos. So prepare announce, basically you're actually asking the NIS node to sign on your behalf. Prepare announce le pide al nodo de NIS que firme por parte tuya, o sea, le asignas que ellos firmen. So again, it works only on a local NIS, and you need to send your private key to the NIS to sign. Funciona solamente en red privada y requiere que uno mande su clave privada para poder ser firmado. This is useful because if you send a JSON object or you just do everything on JSON, then prepare announce can help you with that. But I highly recommend don't use it for production because it's not safe in the fact that everything is all transparent. Okay. Si ustedes trabajan con JSON es bastante útil en sí, pero si no utilizan esto es todo transparente el envío, así que no es recomendable si no es solamente si no lo trabajan de esta manera. So this is the safest one. Basically it's announced to the network, but you announce a signed transaction. So all your transaction or encryption is done on the application layer.
Esta es más segura porque esto se anuncia, el push firmado. Es decir, que todas las firmas se realizan en la aplicación previo a ser llevado al mail. So the SDK helps you with that because most of the SDK take care of the signing, but if the SDK is not available, then you need to use this library, ED25519. So just now I said about Haskell, these guys use a version of the library to implement the signing. Okay. En este caso, tal cual el ejemplo que hemos estado viendo antes, para poder firmar la transacción lo ayudan con el SDK, Software Developer Kit, que proveen. Si no, también debería ser firmado previo con el 25519, la biblioteca, que eso es lo que comentaba previamente, de que tuvieron que desarrollar un mes una aplicación basada en Haskell para poder hacer una aplicación que pudiese firmar documentos. Okay, I'm going to go through some transaction types. Vamos a repasar algún tipo de tipos de transacción. So this is the most basic transaction. It's called a transfer transaction. So all this information, the fields, timestamp, amount, etc., they're actually required for a signed transaction. So if any of this information is missing, the NIS node will reject the transaction. Estos tipos de transacciones son ejemplos de transacciones que todas estas son necesarias para que la transacción sea exitosa. Si hay algo de esto en lo cual no esté en la transacción falla. So SDKs take care of most of it, but you just need to fill in certain blanks like amount, how much ZEMs you want to transact, the person you want to send the transaction to, message if you want to insert some message, or mosaics if you want to transact a mosaic. Estas transacciones se encargan completamente el SDK de poder llenarlas todas, salvo las que específicamente requieren ser firmadas. Por ejemplo, el amount, la cantidad, a quién van firmadas, el mensaje, si uno quiere hacer algún tipo de mensaje, y mosaics, si tienen algún tipo de mosaics en la transacción. So one thing I want to highlight is a timestamp and deadline. This is two very important ones. So timestamp is, remember I talked about the time synchronization. So we're based on number of seconds since we call it Nemesis, but actually most blockchain call it Genesis block, which is the first block. Va a hacer énfasis en dos particularmente, timestamp y deadline. Timestamp es el número de segundos y timestamp desde la creación del bloque de Nemesis, pero es llamado también bloque Génesis, el primer bloque. A partir de ahí se sincronizan todas las cosas. Deadline, however, is how much time for this transaction to be added to a block or it gets dropped. So maximum at the moment is 24 hours. El deadline es el tiempo especificado para lo cual que puede ser hecha esta transacción antes de que se caiga. El tiempo default hoy por hoy son 24 horas para que la transacción pueda ser realizada. So this deadline is very important because if you have multi-sig, it requires the number of signers to sign the transaction before the deadline is met. Esta deadline es muy importante porque si uno tiene multisignatura requiere que sean aprobadas durante el periodo de deadline para que la transacción pueda ser exitosa. So if the co-signers of the multi-sig don't approve the transaction, all they have to do is just let the deadline expire. Entonces, si alguno de los firmantes de una billetera multisig no quiere aprobarlo, lo único que tiene que hacer es no firmarlo hasta que transcurse el periodo de deadline, que son 24 horas, y se cae automáticamente la transacción. So here's an example. If you use prepare announce, this is a JSON object you need to prepare. Timestamp, the amount. So you look at the amount, it's quite huge, but because NEM has divisibility of 6, so in Bitcoin, Satoshi is 8 decimal place. For NEM is 6 decimal place, we call it microzems. Bueno, esto es un ejemplo de API Prepare Amount. Yeah, prepare announce. Prepare Announce, sorry. En Prepare Announce, trabajando con JSON en sí, acá podemos ver el amount, bueno, que es un amount bastante grande, sin embargo, bueno recordar, así como Bitcoin, NEM tiene divisibilidad por hasta 6 decimales, 6 decimals, pues. Yeah. 6 decimales a partir de... So we always use the subunits. So the transaction type, basically transfer transaction is 257. Deadline is basically, you will see it's actually 24 hours in seconds from the timestamp. El timestamp está empezando en segundos y la deadline son 24 horas a partir del timestamp que se agrega. So here you can see some message and here you can see some mosaics. Ahí abajo pueden ver un mensaje que está bueno, codificado ahí en el
Message. Y mosaic abajo. Yeah. Network type minus, remember, it's minus 104. So as long as it's negative, it's testnet. Bueno, para el tipo de red, si es negativo, estamos usando la testnet. Pop quiz. Pregunta. Here I am sending mosaics, which is zems. Here I also have amount, which is supposed to be zems. So in this transaction, how much zems am I sending? Acá en los mosaicos que estoy enviando es una cantidad que son sem, ¿sí? Y la cantidad de sem arriba especificado es un número que es distinto abajo, ¿sí? Cantidad de sem. Entonces la pregunta es, ¿cuántos sem realmente estoy mandando en esta transferencia? So this is 3 million, which is actually 3 zems. Esos son 3 millones, que son 3 zems. This is 100 million, which is actually 100 Esos zems. son 100 millones, que son en realidad 100 zems. ¿Cuánto se envía? So what am I transferring? ¿Qué estoy transfiriendo? 103, 100, or 3, or what? 103, 100 o algún otro valor. ¿Cuánto es lo que se transfiere? Lucky guess, anyone? Yo creo que tú transfiriendo 13, porque dice la amount. 3, el amount. He says that he is transferring 3 cents, the 3 amount. cents. No mosaics. Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Okay. Basically, what happens is when you have mosaics, amount is no longer sending zems. So what happens with amount? It acts as a multiplier. It multiplies with the quantities of the mosaics attached. Okay. Cuando uno está transfiriendo amounts y está transfiriendo mosaics, en realidad el amount no es la cantidad que uno está transfiriendo, sino se convierte en un multiplicador. Entonces multiplica la cantidad de mosaics a enviar. So because NEM one transfer allows up to 10 mosaics to be attached. En NEM cada transferencia permite 10 que sean atachados, 10 mosaics. So in an example like this, it's 1 times 3, and this is 100 times 3. Maybe this mosaic has no divisibility, so the subunit is just 1. En este caso, en este ejemplo en particular, tenemos un mosaico, entonces tenés 3 zems por 1 plus 3 by 100. This 3 is for just this mosaic, and this 300 for this zems. So I'm transferring 300 zems and 3 of this coin. Se convierte en un multiplicador, tanto para el número de mosaicos y para el número de la cantidad de mosaicos. Entonces realmente lo que se transfiere es el número de mosaicos por la cantidad de zems arriba. So far so good, understand? Any questions? ¿Se comprende cómo funciona, digamos? So if you guys do mosaics transfer, the best way is always just hard code this to 1 million. So multiply by 1. Entonces si quieren hacer transferencias solo por mosaicos, solo por mosaics, el amount debería ser 1 o 1 millón para que sea por unidad y no tenga que multiplicar. ¿Qué diferencia tengo de hacerlo por mosaico o hacerlo por amount? Porque están las dos posibilidades. What difference is there if you do it by amount or by mosaics? Why is there a different approach? Okay, so because when we launched NEM in the early time, we didn't have mosaics. So mosaics was later introduced in maybe 2016 or something like that. So we have a version 1 and a version 2. So version 1 structure doesn't have mosaics, and when we introduce version 2, there's mosaics. Por una cuestión de versiones, al principio NEM no tenía mosaics. Después más adelante cuando implementaron esta función es la forma en la que consiguieron para que pudiese funcionalizar, para poder adaptarla. Pregunta. Sí, question. Entonces, si tenemos que transferir, en este caso, nosotros tenemos que poner en el mosaic que va el valor, en el amount del multiplicador, eso si queremos transferir 300. Si queremos transferir, siempre va 100 en el mosaic, ¿no? O 1. Okay, he's asking, so if you want to transfer amounts in mosaics, you have to input the amount in the mosaics always?
So It always is the number of mosaics. Is it a unity? And that multiplies as well? And how does it work? So amount, because remember, I need all these information are required for a signed transaction. So amount needs to be there regardless of what. Yeah. So when you want to transfer ZEMs, or if you want to transfer ZEMs and other mosaics, then if you just only ZEMs, you can just use amount and don't have a mosaics. But if you have mosaics and ZEMs, just attach them as mosaics. El amount era uno de los requerimientos para poder ser enviado a la transacción. Por ende, tiene que estar. Si puedes transferir amount sin transferir mosaics, pero si transferís mosaics, el amount tenés que tener en cuenta que es multiplicador. So in message, you can attach a message, but the message has a limitations. So one message, we call it in the payload, you can store up to 1024 characters. Se puede apuntar un mensaje a la transacción, sin embargo el mensaje tiene limitaciones. Un mensaje está limitado a 1024 caracteres. 1,024 characters. 1024 characters, Sí, like 1 KB, sí, un kilobit de kilobyte. 1 kilobyte. Kilobyte. Yeah. Un kilobyte de información. Yeah. So if you see here, there's also two kinds: message not encrypted or message encrypted. So if you use message encryption, basically you take away 48 characters. This uses actually your private key and receiver's public key to sign, private key and public key to sign and decrypt. Este límite se reduce si uno utiliza el mensaje si quiere que esté encriptado. Le saca 48 caracteres al límite máximo establecido. Esto es para poder encriptar el mensaje. Lo utiliza los puntos a punto con él. So this 1024 characters is Swift messaging compatible, but if you need more, actually what you can do is storing characters, you store just hex information. So hex is usually smaller than a character, so you can store double up, 2048. Okay. Sí, esto es compatible con transacciones tipo Swift, los 1024 caracteres. Sin embargo, si uno necesita más caracteres, lo puede poner en modo hex. Yeah, hex. En hex, que de esta forma puede almacenar datos en hex requiere menos que la cantidad de caracteres, por ende se duplica la cantidad de caracteres que uno puede hacer si lo introduce en forma hexadecimal. So sample JSON object. Este es un ejemplo de un objeto de JSON. So this part is the mosaic. Just now you saw the mosaics attached. But one thing I want to highlight is that mosaics is important to have a namespace. So because namespace identify the authenticate of these mosaics. So let's just say now you see namespace ID is nem, and you see the name is Zem. So immediately you know that this is true Zems. But let's just say if I want to make an artificial coin and send to you to cheat you, let's just say if the namespace is Shin Tatt and the name is Zem, then you know you receive a fake Zem. Ok, este es el caso para mosaicos en sí. ¿Cómo funciona mosaicos? Es la misma estructura, sin embargo necesita ser utilizado en un namespace ID. Como vimos anteriormente, el namespace ID es algo único que tiene cada uno, que posee cada token, digamos en sí. Entonces, si uno transfiere mosaic, tiene que especificarlo con space. En este caso, acá, está transfiriendo SEM y el namespace ID es NEM, es decir, que es un SEM genuino. Pero en el caso de su ejemplo, él podría crear un SEM con su propio namespace ID, en este caso Shin. Entonces, te da un token que es un SEM, pero con un namespace ID que no es NEM, por ende no es un SEM verdadero, sino un SEM falso. ¿Sí? Y de esta manera uno puede saber exactamente de dónde proviene. Todos los mosaics requieren que el namespace ID esté identificado en esta sección. Some limitations on the namespace you must understand. Root namespace is 16 characters, sub namespace is 64 characters. And we allow up to 3 levels, so your root, domain 1, subdomain 2. Estas son algunas limitaciones que tiene el namespace. El root tiene una longitud de 16 caracteres, el subnamespace una longitud de 64 y se puede tener hasta 3 niveles, donde tenés root, sub 1 y sub 2. Estos son los caracteres válidos. And disallowed namespace parts are yeah. So this was lowercase, uppercase, numbers, dash, and underscore. And then the disallowed namespaces are hard-coded, so no one can register these namespaces. But also any namespace that has been registered. Okay. Entonces, namespace no permite registrar ninguna de esas partes, name, user, account, or lo que sea,
tampoco tiene la limitación de que no puede registrar ningún nombre que ya haya sido registrado. But namespace that has been registered, they always have 1 year expiry. So if you're interested to wait it out, like a domain name, sometimes these domains, after the expiry date, nobody renew it, you can get this namespace. Pero como saben, los namespace se alquilan una vez al año. Entonces si están interesados en algún nombre en particular, pueden esperar un año, esperar que se cae. La mayoría de estos nombres no se renuevan porque son utilizados más que nada para pruebas. So to rent a namespace, we also have a different transaction type. It's called a rent namespace provision. Here you will see the transaction type will be different. Most of the information on the top is quite similar to just now, only the bottom is different. Estos son los requerimientos para poder rentar o alquilar este namespace en sí. Todos estos datos, tipo, digamos, de timestamp, signature, fee y demás, tienen que estar para poder hacer este pedido, este tipo de transacción. So you need to send a rental fee to rent the namespace to our sync account. Once you send the correct amount of fee, you will get the namespace. So you can't, because the root namespace is 100 XEMs, so you can't send 2 transactions 50-50 to get the namespace. It doesn't work that way. It's 1 transaction to get the namespace. But if you send more, let's just say 102 XEMs, we won't refund you the 2 XEMs. Entonces, este pedido de este API tiene que especificar el fee, el valor del fee para el cual se va a hacer una transacción. Actualmente, el root namespace está en 100 cents. Es importante que esté en una sola transacción la totalidad del name que quieren alquilar, rentar. Si es menos, no funciona, si no puede hacer 2 transacciones por 50, tiene que ser una por 100. Si es más de 100, el remanente no se devuelve. Entonces no tiene sentido hacerlo más que lo que se pide de fee. So here's 2 examples. The first one is renting the root namespace, so the new part will always be the one you're renting. So if it's because it's root, the parent is null. But however, here it shows like I'm renting a sub namespace. So the new part will be the voucher, and then the parent will be Alice. So here I'm creating like a sub namespace called voucher. Acá tenemos 2 ejemplos en el cual el root namespace está especificado ahí. Podemos saber qué es root porque tenemos el new part Alice, que es el namespace, y el parent es null, por ende es root. En el de abajo, en cambio, tenemos el pedido, que ahí podemos saber que es un sub namespace, lo tenemos en new part voucher, y en el parent de ese voucher es Alice. Yeah. Right? Yep. And the transaction type is different, so it's 8193. Y el tipo de transacción es diferente también. Transaction type 8193. Yeah, for all namespace transactions. Y el tipo de transaction type para cualquier tipo de alquiler de namespace es 8193. So once you create your namespace, you need to create your mosaics, right? So mosaics, definitely first you need your namespace ID, and then the mosaic name is a maximum length of 32 characters. Allowed characters are very similar but no uppercase, and we allow apostrophe. Bueno, una vez que se crea el namespace, se puede atachar a eso en mosaics. Para poder especificar el mosaic y crearlo en sí, tenemos estas características. Primero el mosaic ID, que es requiere el namespace ID y un nombre al mosaic. Esto tiene una restricción de un tamaño máximo de 32 caracteres. Y ahí están los caracteres que están permitidos. Minúsculas y números. Y ya. Okay, and the description is basically how you want to describe your mosaic. So most of the mosaic name is maybe 3 or 4 alphabets because you want to make it like a ticker, right? So Bitcoin would be BTC, Ethereum, ETH, NEM, ZEM, you know. So most of them, they register the mosaic name as 3 characters. And then after that, the description, they basically describe what this mosaic is. Normalmente el mosaic se utiliza como un tipo de moneda, como puede ser Bitcoin, Ethereum, lo que sea, por ende normalmente el nombre son 3 letras, BTC, ETH.